por ahí nos confundimos con un signo y podemos tener malo todo el sistema. Entonces debemos de tomar en cuenta eso, que es un método no complicado, pero sí algo trabajoso. Muchos le tienen poco de miedo al tema de Gauss y Gauss-Jordan, porque a veces llega como que a ser un poco extensa la resolución de algún método, de algún sistema de ecuaciones. Nosotros anteriormente vimos resolución de ecuaciones por medio de la regla de Kramer y ahora vamos a ver misma resolución de ecuaciones, solo que por el método de Gauss y Gauss-Jordan. No son complicados, sino sí requieren de mucha atención para poderlos aplicar. Para poder adentrarnos en esto, a mí me gusta dar primero como que una breve explicación de las operaciones que nosotros vamos a realizar. Cuando nosotros estemos trabajando este método, la idea es que nosotros podamos transformar un sistema de ecuaciones lineales en un sistema escalonado, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema escalonado es de dejar ciertos términos en valores cero. Voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. Entonces, la idea es que transformemos un sistema de ecuaciones lineal en un sistema escalonado. Ese es el de Gauss. Ahorita vamos a tocar método de Gauss. Espérame, es que perdí el cursor. Ay, creo que ya. Bien, el método de Gauss consiste en bien, esta es como que la teoría básica del método de Gauss. Lo que nosotros vamos a tener es un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a estar trabajando con tres incógnitas por lo regular. La idea de utilizar métodos que son aplicados a matrices es que podamos trabajar con eh, ecuaciones lineales de tres incógnitas. Las ecuaciones lineales con dos incógnitas, pues nosotros ya conocemos los métodos tradicionales, aunque estos también los podemos aplicar, pero nos enfocamos más en los tradicionales que ya conocemos y para el de tres nos enfocamos en este tipo de métodos, porque resolución de ecuaciones a nosotros utilizando matrices nos va a servir de aquí para adelante en la carrera, nos va a servir en otras matemáticas y también nos va a servir en el tema de física fundamental. Entonces, por eso es de que este tipo de ecuaciones son resueltas por métodos que están enfocados en matrices directamente. Y si nos ponemos a leer, nos habla acá que se forma una matriz lineal escalonada. Cuando hacemos referencia a una matriz lineal escalonada, hacemos referencia a lo siguiente. Nosotros sabemos cómo es que se forma una matriz lineal de forma normal con los siguientes valores. Este solo es un ejemplo. X más Y
más 3z igual a menos 8. Y más 3z igual a 8. Y z va a ser igual a 2. Transformando esto a una matriz escalonada, nos quedaría de la siguiente forma. Esto lo vamos a poner de otro color. Bien, cuando nosotros utilizamos el método de Gauss, nos vamos a dar cuenta para resolver ecuaciones que lo que nosotros debemos de encontrar es una matriz escalonada. Cuando hablamos de una matriz escalonada, quiere decir a que vamos a ir eliminando valores en las literales para poder encontrar su valor nominal. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en una ecuación? Encontrar los valores de x, y y z. Cuando nosotros escalonamos una ecuación, es dejar los valores que a mí no me sirven en alguna de las ecuaciones lineales en cero para encontrar alguno de los valores incógnita que yo tengo. En este caso yo tengo valores incógnita x, y y z. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué fue lo que yo hice? Esta es como que ya la respuesta de una ecuación. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que se va realizando todo ese procedimiento. Lo que yo hice fue poder eliminar este valor de x que estaba acá, este valor de x y este valor de y que estaba acá. Y si se dan cuenta, esos valores yo los convertí en cero. Al formar este como triangulito que está acá, de ceros, a mí se me hace más fácil poder encontrar alguno de los elementos incógnita que yo tengo dentro de mi ecuación. Si se dan cuenta, al tener 0 acá y 0 acá, en esta última ecuación, yo estoy diciendo que z va a ser igual a 2, lo que yo tengo representado acá. Al encontrar ya uno de los valores incógnita que yo tenía dentro de mi ecuación lineal original, yo ya puedo ir sustituyendo valores, ¿sí? Esto es como que a grandes rasgos, ¿qué es lo que se hace con este tipo de matrices, con este tipo de ecuaciones lineales? Yo ahorita nos vamos a centrar primero en aprender cómo buscar estos ceros, ¿sí? Estos ceros que están acá. Lo que a nosotros nos interesa dentro de una matriz, utilizando el método de reducción de Gauss, es buscar estos ceros que están acá. Esto aplica para matrices de 3 filas con n cantidad de columnas, ¿sí? También se puede utilizar para matrices de 2 por 2, pero ese es otro proceso que vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar nosotros primero? En poder ejecutar diferentes operaciones para poder encontrar estos ceros que están ahorita acá en rojo. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Esto es como que una introducción al método de Gauss para poder encontrar diferentes elementos. Nos pasamos a la página 2, por favor. Y en la página 2, pues ya vamos
ir realizando diferentes operaciones matemáticas para poder ir encontrando esos ceros. Cabe resaltar algo que primero vamos a realizar operaciones sin resolver nada, ¿sí? Sino solo vamos a ver cómo es que se debería de resolver una ecuación de ciertos elementos y cómo encontrar un valor cero. Ahorita solo vamos a tener matrices, pero no vamos a estar todavía resolviendo ninguna operación. Solo vamos a ver cómo son los procesos que se deberían de ir realizando. Por el momento no vamos a resolver ninguna operación, sino solo procedimientos de cómo es que se debería de trabajar las ecuaciones posteriormente para volver esa línea en ceros. Entonces, el primer método para poder como que convertir esos valores a cero es suma de filas. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita es ver cómo es que nosotros, teniendo una ecuación o una matriz, podemos convertir elementos que tienen un valor diferente a cero. ¿Qué método nosotros deberíamos de utilizar? Entonces, para eso, colocamos primero como suma de filas. Para suma de filas yo voy a tener los siguientes valores. Tengo 3 menos 3, 5, 5, 4 y 3, menos 3, 2 y 1. Yo tengo esa matriz, en este caso es una matriz de 3 por 3. Algo muy importante es que ahorita solo voy yo a hacer operaciones para ver cómo los números que actualmente tengo cambian a cero, ¿sí? No voy a resolver nada todavía, ¿sí? Sino, se recuerdan que yo tendría que escoger alguna opción para 3 a 0. Porque la regla de Gauss, 3 elementos se deben ir al momento, que es lo que vamos a hacer nosotros. Para poder resolver y encontrar ceros, hay diferentes operaciones aritméticas que yo puedo aplicar. Yo puedo aplicar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones dentro de las filas. Yo voy a tomar como base las filas que tengo dentro de esa matriz y poderlas trabajar, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es que los elementos que tienen que ser cero, nosotros los convirtamos en cero basándonos en diferentes operaciones aritméticas que podemos aplicar. Otra de las cosas importantes es que nosotros debemos de conocer qué filas, qué columnas tengo actualmente dentro de mi matriz. Yo debo identificar, saber cuál es fila 1, cuál es fila 2, cuál es fila 3, columna 1, columna 2 y columna 3. Porque posiblemente, dependiendo de la operación que yo esté realizando, tenga que hacer algún cambio de fila o algún cambio de columna dentro de las operaciones que a mí me correspondan. Entonces, eso pues ya lo tenemos nosotros bien identificado, sabemos cuál es la fila 1, cuál es la fila 2, cuál es la columna 2, cuál es la columna 3. Entonces, con esos elementos como que ya no hay nada complejo porque nosotros ya sabemos qué es cada uno. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Para este ejemplo, lo único que yo voy a hacer es convertir este menos 3 en 0, ¿sí? Solo ese menos 3 voy a tratar yo de convertirlo en 0. Los otros por el momento no los voy a trabajar porque estamos iniciando con ver qué operaciones son las que nosotros podemos aplicar. Entonces el primer método que nosotros vamos a tratar de utilizar es suma de filas, y eso se enfoca en utilizar dos filas para convertir un elemento en cero. Y ojo con esto,
Nosotros nos vamos a centrar en convertir específicamente un elemento en cero, pero eso no quiere decir de que más elementos se vayan a convertir en cero, ¿sí? Posiblemente dentro de la fila que ustedes tengan se pueden convertir 2 elementos en cero, pero específicamente nosotros nos debemos de enfocar en un elemento para poder iniciar las operaciones. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en el -3, ¿sí? Nosotros queremos convertir ese -3 en 0. Y la regla de Gauss dice que si yo quiero convertir el primer elemento de la fila 2 en 0, yo voy a tomar como base la fila 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la fila 1 no va a cambiar, sino quien va a cambiar para poder encontrar ese 0 es muy probable que va a ser la fila 2. En este caso, la fila 3 no va a tomar ningún valor, por ende no va a sufrir cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Primero que nada, tengo que identificar qué valores tengo, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Qué valores tengo yo? Voy a copiar nuevamente acá la matriz. 3, 5, -3, -3, 4, 2, 5, 3 y 1. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo necesito es este -3 convertirlo en 0, ¿sí? Para convertir ese -3 en 0, yo tengo que hacer ciertas operaciones que conviertan ese valor en 0. No solo lo puedo venir y cambiarlo a 0, sino tengo que hacer operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, lo que sea necesario para convertir ese valor en 0, ¿sí? ¿Y con quién voy a trabajar yo esa conversión? Como estoy tomando un elemento que está en la fila 2, yo voy a tomar como base la fila 1, que es la fila de arriba. Ese es un punto. Otro punto que yo tengo que identificar es lo siguiente, que el valor de la fila, el primer valor de la fila 1 y el primer valor de la fila 2, tengo que identificar cuál de los dos es mayor. Algo muy importante acá es que donde está ese -3, ahí debería de haber un número igual o menor a la cantidad que está arriba, ¿sí? Si el valor que está en la parte de arriba es mayor al valor que está en la parte de abajo, yo tengo que hacer ahí un cambio de fila, pero eso lo vamos a ir viendo en los ejemplos posteriormente, ¿sí? Entonces yo tengo que evaluar diferentes pasos ahí para poder hacer el cambio que yo necesito. ¿Qué más tengo que ver ahora? Para que cumpla la regla que estamos viendo ahorita, que es la de suma de filas, yo tengo que identificar que este valor que está acá y este valor que está acá sean iguales, ¿sí? Los números sean iguales, pero que los signos sean diferentes, ¿sí? Que los dos números sean iguales, pero que los signos sean diferentes. ¿Por qué? Porque si yo sumo un 3 positivo y un 3 negativo, ¿qué resultado me da? 0. 0, ¿sí? Automáticamente se convierte en 0, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta para aplicar el de suma de filas. Yo sé que si tengo dos valores iguales, pero con signo diferente, esos valores al aplicar una operación se van a hacer 0, ¿sí? En este caso, tengo un 3 positivo y tengo un 3 negativo. Al trabajar la operación, ellos se van a convertir en 0. O sea que sí aplica la regla de la suma, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer entonces acá? Yo voy a identificar cada fila
de mi matriz con una F mayúscula. Y dependiendo de la operación que yo realice, pues la voy a dejar indicada. Voy a trabajar de la siguiente forma. Entonces, vamos a copiar aquí de nuevo. Algo muy importante es tener cuidado con los signos. Si yo quiero convertir el menos 3 en 0, yo voy a sumar la fila 2 más la fila 1. Entonces, ¿cómo dejo eso identificado? Fila 2 más fila 1. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo acá? Yo necesito convertir ese menos 3 en 0 y para convertir ese menos 3 en 0 yo ya me di cuenta que el número, que es el primer valor que está en la fila 1 es igual al primer valor que está en la fila 2 y que aparte de eso tienen signos diferentes. Entonces yo puedo aplicar la regla de la suma, solo sumar las dos filas. Algo muy importante es que como estoy tomando la fila 1 como base, esa fila no sufre cambios. Y la fila 3, como no la estoy incluyendo para ninguna operación, tampoco va a sufrir cambios. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero es copiar los valores de la fila 1. Los valores de la fila 2 no los voy a copiar porque esos valores son los que ahorita van a estar siendo alterados por las operaciones que yo voy a hacer. ¿Qué operación fue la que dejé indicada acá? Miren los valores de la fila 2, súmenle los valores de la fila 1 para generar la nueva fila. Entonces, ¿cuáles son los valores de la fila 2? Esto es mejor si lo trabajamos por aparte, ¿sí? Si hacemos alguna operación por aparte para que no nos confunda. Entonces, ¿cuáles son los valores de la fila 2? Son menos 3, 4 y 2. Y ahora abajo escriba los valores de la fila 1, que serían 3, 5 y menos 3. ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá? A sumar valores. Teóricamente eso es lo que dice, sumar valores. Técnicamente lo tengo que dejar abierto dependiendo de los signos. Si son positivos, si son signos iguales, perdón, se van a sumar y si son signos diferentes, se van a restar. No por obligación todos los valores se van a sumar, ¿sí? Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Va a depender mucho de los signos que tenga cada valor. Sabemos que si son signos iguales, se suman. Sabemos que si son signos diferentes, se restan y se conserva el signo del valor mayor. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, que no que porque dice suma de filas yo voy a sumar todos los valores, ¿sí? No precisamente se trabaja de esa forma, sino va a depender mucho de los signos que tenga cada elemento. Y aquí es sumar y restar tal cual nosotros conocemos. Signos diferentes, menos 3 y más 3 me da 0. Signos iguales, yo sé que se van a sumar y son positivos, el resultado va a ser positivo. 4 más 5 es igual a 9. Otra vez, signos diferentes se van a restar, pero veo que los signos no son, veo que los números no son iguales, sino que hay una resta ahí y que pueden dar un valor al momento de restarlos. 2 menos 3 es igual a 1 y la respuesta va a ser negativa o positiva. Negativa, menos 1. Menos 1, ¿sí? Va a ser menos 1. Entonces, esta es mi nueva fila. Entonces sería 0, 9, menos 1. La fila 3, como no sufrió ningún cambio, se queda como está. 5, 3, 1. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Nada más convertí el menos 3 en 0, ¿sí?
fue lo único que hice, convertir el -3 en 0, aplicando una metodología que se llama suma de filas. La metodología de suma de filas aplica si y solo si los dos valores que están acá, los dos valores numéricos son iguales, pero tienen signos diferentes, ¿sí? Los dos valores numéricos son iguales y tienen signos diferentes. Si fueran los dos valores iguales y tuvieran el mismo signo, ¿creen ustedes que se puede hacer lo que hicimos hace un rato? No, No se puede. ¿Por qué? Porque en vez de darme un 0, me daría un número X. ¿Sí? En este caso, ¿qué número nos hubiera dado? Si los dos valores hubieran tenido el mismo signo, nos hubiera dado un 6. Si los dos hubieran sido positivos, nos hubiera dado un +6. Si los dos valores hubieran sido negativos, nos hubiera dado un -6. Entonces, es muy importante que verifiquemos que sean iguales numéricamente, pero con diferentes signos. Esa es la única operación que vamos a hacer en este caso por el momento. No vamos a hacer mayor cosa porque todavía no estamos resolviendo nada. Solo estamos aprendiendo a cómo aplicar cada método para después ya resolver un sistema de ecuaciones. Copiemos eso, por favor. 2 minutos ahí para copiar eso. Bien, listo. Sigamos. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Si hay dudas, habilitan su micrófono cuando vayamos explicando o lo escriben en el chat. Yo tengo el chat a la vista por cualquier duda que ustedes tengan
o habilitan su micrófono y me interrumpen sin ningún problema. Bien, ahora ya vimos el de suma de filas. Ahora vamos a ver otro método que también nos va a servir a nosotros para poder convertir ese espacio en cero, ¿sí? Y el otro método, nos pasamos para la siguiente página, por favor, para la página 3. Ese se llama resta de filas, ¿sí? Bien, este se llama resta de filas. Tenemos que aplicar el mismo concepto de hace un momento, el mismo concepto que aplicamos para las filas. Yo voy a tener de igual forma una matriz y yo necesito convertir un espacio en cero, ¿sí? Para eso yo voy a hacer diferentes operaciones, como lo vimos hace un rato. Para este caso yo voy a tener una matriz de 2 por 4. 4 menos 2, 8, 3, 4, 1, menos 3, menos 2. Lo que yo necesito nuevamente es convertir este valor que está acá, convertirlo en cero, ¿sí? ¿Qué debo yo de hacer para poder convertir ese valor en cero? Si nos recordamos en el caso anterior, yo tenía lo primero como validar lo siguiente primero. Era verificar si los dos valores son iguales, tienen la misma cantidad numérica, ¿sí? Pero para poder aplicar la suma de filas, yo tenía que tener valores con signos diferentes. Mismo valor numérico, cuando hablamos de valor numérico, que sean 2, que sean 3, que sean 7, que sean 8, etc. Pero diferente signo. ¿Por qué? Porque así solo puedo venir yo y decir, voy a sumar la fila 1 más la fila 2. Y ahí prácticamente como son signos diferentes, se van a anular, se van a hacer cero. Para aplicar la resta, yo también debo de evaluar que los dos valores sean igual numéricamente, ¿sí? Si hay un 2, que los dos sean 2. Si hay un 10, que los dos sean 10. Si hay un 12, que los dos sean 12, ¿sí? Ese es el primer elemento que yo voy a evaluar. Entonces, en este caso, yo voy a verificar que los dos valores numéricamente son iguales. Y así es, los dos son 4. A diferencia de la suma, acá lo que yo voy a verificar es que tengan el mismo signo. Para la resta de filas es necesario que tengan el mismo signo estos dos valores. Diferenciamos eso, ¿verdad? En la suma de filas que sean de diferente signo. En la resta de filas que sean con el mismo signo. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que si le antepongo un signo menos a alguna de las filas, voy a convertir todos esos valores numéricos con signo diferente. Entonces, si yo tengo un 4 positivo y le antepongo un signo menos, yo sé que ese 4 se va a multiplicar con ese signo y ya no va a ser positivo, sino va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, muy importante, para aplicar resta de filas, que los dos valores numéricos sean iguales y que los signos sean iguales. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? De igual manera, voy a escribir fila 2 y a la fila 2 yo le voy a restar todos los elementos que estén en la fila 1. ¿Sí? La fila 1, como no
estoy cambiando ningún valor, no sufre cambios, la copio nuevamente. 4 menos 2, 8 y 3. Y la fila 2 es la fila que voy a construir utilizando esta operación. Entonces, ¿qué quiere decir esta operación? Que voy a copiar la fila 2 nuevamente, 4, 1, menos 3 y 2, y que la fila 1 ya no la voy a copiar tal cual está, sino está siendo afectada por un signo menos, y sería multiplicar. Acá, antes de la F, hay un 1 imaginario. Eso es muy importante de identificar. Adelante. Es -2. Estoy viendo que es 4, 1, menos 3, menos 2. No les entendí. ¿Me pueden repetir, por favor? El cuarto número de la fila 2 tenemos menos 2. Ah, acá. Gracias. Bien, les decía que antes de la F ahí hay un 1, ¿sí? Hay un 1 imaginario. Cuando es 1, pues se sobreentiende que es un valor y no se escribe. Si fuera diferente a 1, ese valor sí se va a escribir. Entonces, en este caso, nosotros no vamos a escribir el 1, pero sí vamos a hacer la siguiente operación, que es multiplicar el signo y el número por todos los valores que tiene la fila 1. Entonces sería menos por más, me da menos, 1 por 4, 4. Menos por menos, más, 1 por 2, 2. Menos por más, menos, 1 por 8, 8. Menos por más, menos, 1 por 3, 3. Ya tengo yo los valores que se van a restar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Hacer una resta o una suma dependiendo los signos que tenga cada número, ¿sí? Este caso dice que es resta de filas, pero como hablábamos en la suma, va a depender mucho de los signos que tenga cada valor, ¿sí? No exclusivamente se van a tener que restar, sino va a depender mucho de los signos que tenga cada valor, las operaciones que yo debo de realizar, ¿sí? Entonces, en este caso, 4 menos 4 es igual a 0. 1 y 2 son números con signo igual, sería 1 más 2 igual a 3. Menos 3 menos 8 son números iguales, se van a restar, son números negativos, y esto sería igual a 11. Menos 2 menos 3 son signos iguales, se van a sumar y conservan su signo. 2 y 3 es igual a 5. Entonces ya encontré yo los valores de la siguiente fila, que sería 0, 3, menos 11 y menos 5. Adelante. Inge, tengo una pregunta. Siempre va a ser menos 1 para multiplicar la primera fila. No, no siempre va a ser. Eso va a depender mucho de la operación que ustedes estén realizando. En este caso es menos 1 porque solo necesito yo restar las dos filas, porque esta es mi base. Si esos son valores numéricos iguales con signos iguales, yo aplico la resta y aplico este teorema, ¿sí? Y por ende aquí va a ir un valor 1. Los otros casos que vayamos nosotros viendo, ahí nos vamos a dar cuenta que pueden ir cualquier valor. Puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4, puede ser un 6.
cualquier valor. Para este caso, sí es un 1, al igual que en el caso de la suma, ¿sí? Si se recuerdan en el anterior, regresemos a la página 2, por favor. En la página 2, si se dan cuenta, de igual forma, se sobreentiende que hay un 1 antes del F, ¿sí? Y no está sobrescrito. En este caso, me sirve a mí que esos valores sean 1. Cuando ahorita con el siguiente, que son operaciones diferentes, donde los valores numéricos que yo necesito 1 convertirlo a 0 son diferentes, ahí nos vamos a dar cuenta que ya no se va a escribir solo el 1, sino se pueden escribir otros valores. Pasamos a la página 3. Bien, entonces yo ya realicé la operación y ya tengo yo la fila que quería y ya tengo yo el 0 que quería. Copiemos eso, por favor. 2 minutos para copiar eso. Y ahorita sí vamos a ver casos en donde no son iguales esos valores, sino son distintos y qué tipo de operaciones son las que hay que realizar. 2 minutos ahí para copiar. Los dos casos que aplicamos, el de suma y el de resta, es muy importante que nosotros validemos que los dos valores en donde vamos a convertir uno de ellos a 0 sean iguales. Repito, el de la suma, que los valores sean signos diferentes, y el de la resta, que los valores tengan signos iguales. Eso es muy importante. Y ahora vamos a ver con valores diferentes. Para eso nos trasladamos a la página 4, por favor. Que se lo podemos denominar como diferentes operaciones. Nos trasladamos a la página 4, por favor.
Entonces tenemos el primer caso. Tenemos los siguientes valores: 2, 3, menos 1, menos 4. Menos 4, 0, 2, menos 1. ¿Cuál es el primer aspecto a revisar acá? Siempre quiero yo convertir este valor en 0. ¿Sí? Siempre quiero convertir ese valor en 0. El primer aspecto a revisar es que no tengo valores iguales en esa columna. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes, el primer valor de la fila 1 y el primer valor de la fila 2 ahora son valores diferentes. ¿Sí? Caso contrario, en los dos anteriores que vimos, era que los valores eran iguales, valores numéricos. No estoy hablando de valores con signos, sino valores numéricos, ¿sí? En el primer caso, los dos eran 3, en el segundo caso, los dos eran 4, ¿sí? Cuando es suma, los valores tienen que ser diferentes en signos, y cuando es resta, los valores tienen que tener el mismo signo. Pero este tercer caso que estamos viendo nosotros, los valores numéricos ahora son diferentes. ¿Sí? Tengo un 2 y tengo un 4, que sería un menos 4. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar ahora? Yo tengo que seguir eliminando ese valor menos 4 y buscar un valor que me lo haga 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar. Uy, qué feo se ve eso. Tengo que buscar un valor que haga 0 a menos 4. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que buscar. Tengo que buscar un valor que haga 0 a menos 4. ¿Sí? Entonces yo sé que para poder hacer 0 a menos 4, ¿con qué valor lo puedo hacer 0? ¿Con qué valor se hace 0 el menos 4? ¿Pones? Multiplicando 4 por 0. Multiplicando 4 por 0. Pero si yo utilizo el 0 para toda la operación, me va a convertir toda mi fila en 0. Y eso no lo quiero yo. Yo solo quiero el menos 4 convertirlo a 0 sin que afecte los demás valores dentro de la fila. Porque se recuerdan que el valor que yo elijo va a multiplicar toda la fila. Entonces, para encontrar un valor que haga 0 al menos 4, yo tengo que conseguir un 4 positivo. Menos 4 más 4 es igual a 0. ¿Y cómo puedo conseguir yo ese valor? Yo sé que tengo que tomar como base la fila 1 para poder convertir a 0 mi menos 4. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Validar si con este 2 yo puedo conseguir este 4 positivo. Y en efecto sí lo puedo conseguir. Y esto es igual a decir 2 por 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a multiplicar toda la fila 1 por 2. Entonces, al multiplicar toda la fila 1 por 2, yo estoy encontrando el 4 que necesito y automáticamente pues voy a multiplicar toda la fila. Y además a esto, ¿qué estoy consiguiendo? No convertir esa parte en 0.
Como decía el compañero, si yo lo multiplico menos 4 por 0 es igual a 0. Pero yo tengo que buscar un valor que no me haga 0 toda mi operación. ¿Sí? Si no, pues ya no puedo seguir trabajando y se vuelve una operación indefinida. Y no queremos eso, queremos encontrar nosotros una respuesta coherente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Copio nuevamente esto. 2, 3, menos 1, menos 4, 0, 2, menos 1. Fila 2, la fila 2 no va a sufrir cambios, más 2 por fila 1. La fila 1 solo la copio. 2, 3, menos 1, menos 4. Y la fila 2 ahora voy a encontrar yo su nuevo valor, en donde voy a ubicar el 0 donde estaba el menos 4. Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Realizo mi operación por aparte, que es copiar la fila 2, menos 4, 3, menos 1, menos 4. Y aquí se responde la pregunta que hacía el compañero hace un rato, si solo era un 1 el que iba ahí. No, no siempre es un 1, sino puede ir cualquier valor. Pueden ir valores positivos o negativos. En este caso es un 2 positivo y multiplico de la misma forma. Más por más da más, 2 por 2, 4. Más por más da más, 2 por 3, 6. Más por menos da menos, 2 por 1, 2. Y más por menos da menos, 2 por 4 serían 8. No. Esperen ustedes aquí. Sigue. Este no es 4. Síganme. El primer valor menos 4, ¿dónde lo...? Espérenme. Aquí copiamos mal estos tres. Espérenme. Vamos a hacerlo de nuevo, si no vamos a confundir. Tengo que copiar toda la fila 2, que es menos 4, 0, 2 y menos 1. Ahí está. Es que había mezclado los valores, tanto de la fila 1 como la fila 2. Ahora sí estamos bien. Copio toda la fila 2, menos 4, 0, 2 y menos 1. Y ahora sí voy a realizar la multiplicación de los valores. Entonces ahora sí multiplico. Más por más da más, 2 por 2, 4. Más por más da más, 2 por 3, 6. Más por menos da menos, 2 por 1, 2. Y más por menos da menos, 2 por 4, 8. Hoy sí. Multipliqué el 2 por todos los valores de la fila 1. Multipliqué el 2 por todos los valores de la fila 1. Y ahora empiezo a restar. Menos 4 y 4, 0. 0 más 6 es igual a 6. 2 menos 2 es 0. Miren, aquí se hizo otro 0. Menos 1, menos 8, menos 9. Mi nueva fila 2 sería 0, 6, 0, menos 9. El 0 que me interesa a mí es el que está acá, miren. Ese es el 0 que me interesa a mí. Este 0, pues, no me interesa por el momento, pero se pudo haber encontrado por la operación que yo realicé. ¿Puede ir ahí otro 0? Sí puede ir otro 0, no hay ningún problema. Por el momento no me afecta en nada porque sí estoy cumpliendo o sí estoy realizando lo que yo necesitaba, que era convertir el menos 4 en 0. Y esa sería la nueva fila 2. Copiemos eso y vamos a ver un otro aspecto.
vimos que los elementos iniciales de la fila 1 y fila 2 ahora eran diferentes. Tengo un 2 y tengo un 4, un menos 4. Las dos reglas que aprendí anteriormente me mostraban a mí valores iguales. Para la suma y para la resta eran valores iguales con signos iguales para poder aplicar tanto suma como resta. En este caso, yo noté que no tengo valores iguales, sino tengo valores distintos. Por tanto, no me importa si uno es positivo o el otro es negativo o si los dos son positivos. Por el momento, eso no importa. Lo que yo tengo que buscar es cómo hacer cero el elemento que yo necesite en su momento hacer cero. En este caso, yo necesitaba hacer cero el menos 4 y para eso lo que yo hice fue multiplicar el 2 de la fila 1 por un 2 y eso lo convierte en un 4 y tengo un 4 positivo y un 4 negativo y se resta. Y ese 2 va a afectar a todos los elementos que tenga esa fila, ¿sí? Porque está indicado acá, ¿sí? Nos pasamos a la hoja 5 y vamos a ver otro método que podemos realizar. En este caso tengo la siguiente matriz. 6, 1, 3, 4, 2, 4, 0 y 3. Anteriormente nosotros vimos valores iguales y en el caso anterior vimos que eran valores diferentes, uno mayor y uno menor. En este caso pasa algo muy importante. El valor inicial de la fila 1 es mayor al valor inicial de la fila 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el 6 es mayor al 2. Se dice que cuando nosotros trabajamos con matrices de más de 2 por 2, es muy importante. Esto aplica solo a matrices que están arriba de 2 por 2. Quiere decir que para las de 2 por 2 no aplica. ¿Ok? Esto que vamos a hacer. Dice que es conveniente que siempre en la fila 1 la posición 1, 1 sea menor a la posición 1, 2. La posición 1, 1 en este caso es 6 y la posición 1, 2 es 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es más conveniente que el 2 esté arriba y el 6 esté abajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar en este caso? Vamos a cambiar el orden de las filas. Vamos a cambiar la fila 1 hacia el lugar de la fila 2 hacia el lugar de la fila 1 y la fila 1 al lugar de la fila 2. ¿Sí? Esto es una recomendación que nos da a nosotros la regla al momento de utilizar Gauss. ¿Sí? Es muy conveniente que hagamos esto porque se nos va a facilitar más a nosotros realizar posteriormente las operaciones. ¿Y cómo voy a saber yo qué valor tiene que ir primero y qué valor tiene que ir segundo? Algo muy importante es que acá donde yo tengo el 6, acá siempre esté el de menor valor, ¿sí? Esto es muy importante. Otra de las cosas importantes es que yo me tengo que dar cuenta que esto aplica para los valores con su... ahí se me escapa el nombrecito. Ay, espérenme ustedes que se me escapa...
valor absoluto, perdón. Acá entra muy en cuenta el tema del el valor absoluto. ¿Se recuerdan ustedes del valor absoluto? ¿Qué es el valor absoluto de un número? Cuando nosotros hablamos del valor absoluto, el valor absoluto hace referencia a un número sin signo, ni positivo ni negativo. Para yo poder identificar qué valor es menor, por ejemplo, que yo tenga más columnas, perdón, más filas, y que yo entre esas filas tenga los siguientes valores: -8, -10, -1, 5, 7, 11. ¿Qué valor con valor absoluto es el menor de esta columna? ¿Alguien me puede decir qué valor es el menor? El -8, Menos el 10. -10, Menos 10. el -1, el 5, el 11, Menos 10. -10. -10. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El número con el menor valor absoluto es 1. ¿Sí? ¿Qué dije hace 2 minutos, 3 minutos? No importa. Que no le afecta. El valor absoluto no le afecta al signo si es positivo o si es negativo. Entonces, para saber yo qué valor es el que debe de ir acá, qué fila con el valor menor debe de ir acá, yo me tengo que basar en el valor absoluto, ¿sí? No me tengo que basar en el menos o en el más. Yo me tengo que basar en el valor puro del número. ¿Se recuerdan cuando nosotros hacíamos esto, verdad? El valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es el número puro. No tiene ni más, no tiene ni menos, ¿sí? Y en este caso, en esta columna que yo tengo representada acá, en esta parte, el valor absoluto, ¿qué número tiene el valor absoluto más pequeño? Es el 1. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo caso omiso de esto, ¿sí? Es como que no hubieran signos, ¿sí? El número no tiene ningún signo, ni más ni menos. Es el número puro. Entonces, ahí, si quito eso, ¿cuál es el menor? Es el 1, ¿sí? Entonces, el valor absoluto es el 1. Y en este caso, entre 6 y 2, ¿cuál es el menor? En este caso, el menor sería 2. Por ende, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a cambiar toda la fila 2, a la posición de la fila 1. Para eso, yo dejo el siguiente elemento acá. La fila 1 la voy a cambiar con la fila 2. Entonces, cambia el sentido de mi matriz y ahora va a ser 2, 4, 0, 3, 6, 1, 3 y 4. ¿Qué fue lo que hice? Nada más cambiar una fila de posición, ¿sí? La fila que estaba en la fila 1 la pasé a la fila 2 y la fila 2 la pasé a la fila 1. Por eso es que tengo esta flechita doble, ¿sí? Quiere decir que hice un cambio tanto de fila 1 a fila 2 como de fila 2 a fila 1. Eso es lo que me indica esa flechita doble, ¿sí? Adelante. Adelante, Marlon, te escuchamos. ¿Alguien que tenga duda? ¿Dudas, chicos? Bien, entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué hice eso? Esto solo aplica para matrices de más de 2 por 2. Para las matrices de 2 por 2 no va a aplicar este cambio. Ese cambio es insignificante si se hace o no se hace. Me daría igual hacerlo, ¿sí? Acá la regla me dice, mire, es recomendable que usted siempre tenga el valor
1, 1 como el valor más pequeño de toda la matriz que usted tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le va a facilitar a usted realizar las operaciones que posteriormente va a hacer. Si ustedes quieren, lo dejan tal cual está, pero posiblemente se les complique más realizar las operaciones. Les van a salir operaciones un poco más grandes por trabajar y a veces eso es un poquito más complejo de operar, ¿sí? Entonces la idea es como que trabajar los valores más pequeños posibles como para tener soluciones más rápidas, ¿sí? En este caso ustedes lo pueden dejar así, no es conveniente porque me puede dificultar a mí la resolución de mi matriz. Entonces, ¿qué voy a seguir realizando ahorita? Encontrar la fórmula para convertir este valor a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Yo sé que tengo un 6 y un 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Yo tengo que encontrar un valor que convierta este 6 en 0 al momento de hacer una suma o una resta. Para eso yo voy a encontrar el menos 6. Si trabajo estos dos valores, yo voy a tener una respuesta de 0. Pero ¿cómo puedo yo realizar esa operación? ¿Alguien me puede decir qué valor puedo yo obtener para poder encontrar ese menos 6? ¿Qué valor puedo yo tener? ¿Con qué valor multiplicado por el 2 me da un 6? 3. Con 3. Pero como yo necesito que sea un menos 6, ese 3 va a ser negativo, ¿sí? Entonces ya ubicamos que es el 3, pero como yo necesito que sea un menos 6, ese 3 va a ser negativo. Entonces quedaría de la siguiente forma. Voy a copiar nuevamente la matriz. 2, 4, 0 y 3, 6, 1, 3 y 4. Entonces la formulita que ahora encontré es la siguiente. La fila 2 menos 3 veces la fila 1. La fila 1 no cambia, la copio. 2, 4, 0 y 3. Y ahora voy a generar acá las operaciones para poder hacer 0 el valor que tengo ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Copio la fila 2, que sería 6, 1, 3 y 4. Y voy a multiplicar ese menos 3 por toda la fila 1. Menos por más da menos. 3 por 2, 6. Menos por más da menos. 3 por 4, 12. Menos por más da menos. 3 por 2, 3 por 0, 0. Ahí no hay ningún problema. Menos por más da menos. 3 por 3, 9. Entonces hago una resta. Aquí me da 0. Aquí se restan y se conserva el del mayor, menos 11, bajo el 3, y aquí sería menos 5. Mi nueva fila sería 0, 11, 3 y menos 5. Este es menos. ¿Sí? Y ahí ya encontré yo los valores. Copiemos eso, por favor, jóvenes. Y esa sería la última que vamos a ver el día de hoy, porque ya no nos da tiempo ver la otra. Si no, nos vamos a quedar a medias. Inge, Dígame. esto entra en el tema de parcial. No, ya no, eso no viene en el parcial. Parcial solo viene Sarrus y determinante Kramer. Esto no viene. Acá todavía no hemos nosotros iniciado a resolver nada directamente.
Y la otra, dentro de 15 días ya vemos operaciones directamente para resolver. Tengo una pregunta, disculpe. Dígame. Tal vez no se me fue por alto, pero ¿por qué tenemos ahora -3 y siempre hemos usado en esta fila 2, -3 fila 1, siempre hemos usado el más? Va a depender, eso va a depender mucho de la operación que usted necesite realizar. Va a depender mucho de qué valor necesito yo para conseguir este 0. Y no solo el valor numérico, sino el signo que yo necesito para convertir este 0. O sea que es negativo porque necesitamos que el 6 sea negativo. O sea, Correcto. -3 por 2 me va a dar -6. Es correcto. Yo sé que para poder eliminar ese 6 que tengo ahí, yo tengo que tener un -6. ¿Cómo consigo este -6? Valiéndome de la fila 1. ¿Cómo consigo un número que multiplicado 2 me dé -6? Yo sé que al multiplicar 2 por 3 me da 6, pero si tengo 6 y 6, eso es 12. No lo convierto en 0. Entonces, este 3 tiene que ser negativo. Para que sea más por menos de menos, 2 por 3 menos 6. Entonces, ahí sí ya tengo 6 menos 6, 0. Y este menos 3 va a multiplicar a toda la fila 1 directamente. Por eso es, Marco. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes, que tenga dudas? Los que ya copiaron y no tienen dudas, pues se pueden desconectar. Eso ha sido la clase del día de hoy, jóvenes. Para la próxima semana, arrancamos a las 4. Muy importante. Tengan ahí bien cargada su compu, bien cargado su teléfono, no solo para mi curso, sino también para el curso de las 2 de la tarde, ustedes, porque igual a veces empieza a ver temprano, para que no tengan ningún inconveniente. Si pueden tener más de una estación de internet, si pueden tener su internet residencial y todavía un teléfono con internet magnífico, con eso podemos descartar que se vaya la luz y que se queden sin el internet residencial y que se queden con el internet del teléfono. Muy importante, prueben su equipo antes que la cámara les funcione. Es necesario que las 2 horas que estemos conectados estén con la cámara encendida. A mí el programa me guarda un registro de cuánto tiempo estuvieron ustedes con la cámara apagada y con la cámara encendida. Entonces es muy importante que tomemos eso en cuenta, por favor. Si no hay ninguna duda, que tengan un buen sábado, un buen fin de semana. Primero de Dios, nos escuchamos.